Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, sobre algunos temas particulares en que se nos presenta a nosotros aquí de estos temas que ya fuimos reflexionando. Pero hoy queremos introducirnos más, profundizar más otros elementos. Sobre todo, recuerden que uno de ellos es el de la alianza, que prácticamente es un tema transversal, es decir, que comienza desde el libro del Génesis y termina eso en el libro del Apocalipsis. Esta es la alianza que Dios verdaderamente ha sellado con su pueblo. Y desde ahí nosotros entendemos en este, entre comillas lo decimos, este contrato, ¿verdad?, de Dios con su pueblo que después se va desarrollando. Esto es lo lindo que nosotros podemos encontrar en el libro también aquí del Deuteronomio, como tema particular, tema transversal, tema importante, tema que pasa toda la Biblia. Dios entonces que entra en alianza, quiere permanecer en alianza. El hombre que responde a esta alianza, el Berit, famoso, ¿verdad?, en hebreo, Berit. Tenemos que estudiar también sobre esta palabrita en los cursos bíblicos que ofrece siempre Ñandeyara Ñe'e. Estudiamos todas estas palabras, estas acepciones importantes dentro de la Biblia, que podamos entender y que podamos saber verdaderamente lo que significa la palabra Berit, la palabra alianza. Vamos un poco a mirar en este punto del día de hoy de nuestra catequesis, de nuestra formación, de nuestro curso bíblico, la alianza y sus compromisos más allá del Deuteronomio. Porque nosotros estamos mirando hasta ahora sobre el libro del Deuteronomio, los temas particulares. Pero como yo les estaba diciendo, si es un tema que comienza desde el Génesis y se va hasta el Apocalipsis, quiere decir que entonces esta palabra alianza, esta palabra Berit, en realidad va mucho más allá de todo este simple, único libro, el quinto dentro del Pentateuco, ¿verdad? O sea que es dentro, tenemos que mirarlo dentro de los 73 libros que tenemos en la Biblia, en esta colección maravillosa de una tradición, es decir, de una comunidad,
es decir, de una eclesia. La iglesia entonces que reflexiona, la iglesia que se encuentra en los diferentes puntos, ¿verdad?, de su vida, de su contexto histórico, que mira su vida de comunidad, su vida de iglesia y comienza entonces a escribir. Escribe la relación del pueblo con Dios, la relación de la comunidad con Dios. Se puede suponer entonces, queridos amigos, que el concepto de alianza, así como la realidad que él representa es el contacto directo, ¿verdad?, del hombre, de la humanidad, de la comunidad que quiere responder a su propia dignidad de acuerdo a lo que Dios le ha regalado. Para eso tiene que entender entonces qué es lo que Dios va para ser felices, para realizarnos como personas, para responder a este plan de Dios. Y entonces, así como la realidad que él representa, dada la importancia que tiene en el Deuteronomio. Bueno, aquí tenemos que subrayar otro elemento para que nos demos cuenta. ¿Por qué nosotros comenzamos a mirar desde el Deuteronomio? Porque en realidad es esta escuela, le decimos nosotros, ¿verdad?, dentro de la reflexión teológica, o mejor dicho, dentro de una reflexión exegética bíblica, de los grandes exégetas, de los grandes estudiosos de la Biblia. Por favor, ni nos metamos con esas personas, ¿verdad? Porque aquí tenemos que estudiar profundamente y entender bien lo que significa entonces una escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista, llamada de esta manera, porque nunca existió como tal, ¿verdad?, así, con título y no sé, en un lugar donde decía un edificio, aquí es la escuela deuteronomista. No existe eso, sino que los exégetas, los estudiosos, llegan a entender y comprender que aquí hay una corriente, ¿verdad?, teológica muy importante, escriturística muy importante, que deja una influencia muy grande en los escritos de la Biblia. Y nosotros llegamos entonces a descubrir, ¿verdad?, con estos exégetas, con estos grandes estudiosos que años y años y años y años han estudiado, ¿verdad?, y sobre eso se sigue investigando y se sigue estudiando, nos dicen que durante el exilio Israel sufrió una experiencia tan fuerte, tan dura, y desde ahí entonces se comienza a repensar, ¿verdad?, esta relación con Dios. Y ellos dicen, ¿por qué fuimos exiliados? ¿Por qué perdimos nuestra tierra? ¿Por qué nosotros vinimos a parar aquí en Babilonia? Y a eso se le llama la escuela Deuteronomos, o sea, como diciendo, tenemos que tener una segunda ley, tenemos que, entre comillas, arreglar nuestra constitución religiosa, vamos a ponerle así eso para entender mejor, en claves bíblicos, ¿verdad?, en claves bíblicas, en claves, ¿verdad?, religiosas. Tenemos que entender eso. Deuteronomos, una segunda ley, Dios que nos tiene que corregir de alguna manera, y nosotros que tenemos que darnos cuenta que tenemos que seguir escribiendo de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo y cómo tenemos que corregir nuestra relación con Dios para poder sobrevivir. Porque o si no, o pata la ñana de situación. Porque esa experiencia del exilio les tocó tan duramente, esa experiencia del exilio que les lleva justamente a ser esclavos, a perder la tierra de Israel, a perder Jerusalén, es el pueblo, ¿verdad? Es el clan de Judá y un poco también de Benjamín, son los que se llaman el reino del sur, que estamos en el 586, ¿verdad?, que con Nabucodonosor prácticamente son exiliados. Los que quedan ahí son muy pocos, ¿verdad?, son los pobres, los anahuín, después se les va a llamar. Pero en esta experiencia del exilio ellos comienzan a pensar seriamente, ¿por qué nos encontramos en esta situación? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué perdimos la tierra? Y la conclusión final de esta escuela deuteronomista, de estos sabios, de estos escribas, de estos que están al frente de la comunidad, comienzan a pensar y a decir, porque nos hemos olvidado de Dios, porque hemos dejado a Dios de lado. Si nosotros queremos ya hacer una linda aplicación también a nuestra vida actual, porque esto tiene que ser un elemento, ¿verdad?, de memoria, el memorial nosotros le llamamos a eso, es actualizar. No es que miramos solamente lo que pasó hace 2500 años o 2600 años atrás, ¿verdad?, sino que tenemos que mirar eso y hacerlo presente hoy, realidad hoy, memorial hoy.
Y entonces es como decir, ¿por qué nosotros hoy nos encontramos en esta situación, aquí y ahora? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Este videojuego, que usa la realidad virtual, es una inmersión en una de las historias más conocidas, la de David y Goliat. Su nombre, David contra Goliat, Conquering Giants, conquistando gigantes. El jugador asume el rol de David cuando aún es un joven pastor. Deberá proteger el rebaño de los lobos y a su familia de los peligros del campo. Una de las razones por las que decidimos que el juego fuera sobre la historia de David contra Goliat es porque nos parece que es el mayor duelo de todos los tiempos. Este juego está diseñado para un entorno familiar, amistoso, aunque no solo. Enseña temas morales y se habla de valores, pero en realidad es un juego abierto a todos los amantes del videojuego de acción. Los desarrolladores del videojuego decidieron apostar por la realidad virtual porque es la más inmersiva y realista. Dicen que es el instrumento que puede ayudar mejor a revivir esa historia épica. Las manos de David responden a los movimientos del jugador. Se puede golpear, lanzar piedras con la onda y caminar gracias a la realidad virtual. Lo maravilloso de la realidad virtual es que cuando te pones el aparato sientes como si estuvieras dentro de ese mundo virtual. Es muy realista, es una experiencia muy inmersiva. Te conviertes en este personaje, usas sus instrumentos para luchar contra los lobos, defender tu rebaño de un león, un oso y por supuesto está el gigante. Lo mejor de esto es que te hace vivir la experiencia de modo muy activo. Jaron Sidwell lleva años trabajando en efectos visuales en Hollywood y películas de éxito. Su compañía fue la encargada de desarrollar este juego. Es su debut en el mundo de la realidad virtual y de los videojuegos. Jaron dice que este es otro modo de traer a la vida historias del pasado. Mi experiencia pasada es en los efectos visuales. Trabajé en películas como Avatar, Los Vengadores, El Hombre de Acero, El Hobbit. Cuando trabajaba en las animaciones para directores como Steven Spielberg o James Cameron, pensé, algún día me gustaría trabajar para contar mis propias historias. Luego encontré a Bill y decidimos trabajar juntos en el proyecto de hacer que la gente viva del modo más realista posible las mayores historias jamás contadas. Y esas historias están en la Biblia. Jaron y su equipo esperan seguir en la línea de este videojuego de David contra Goliat, crear juegos para toda la familia, divertidos y que promuevan valores. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábado de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más.
se estuviera durmiendo, como si hablara sola con el viento, y lo único que escucho es mi lamento. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme. Hoy yo quiero escuchar tu voz, por eso te hablo en mi corazón. Un corazón que sigue confundido y que no encuentra nunca su camino. Por eso hoy te pido, mi Señor, que me perdones por mi gran error. Seguramente tú me estás hablando y soy yo la que no te está escuchando. Y hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Yo hoy reflexiono y me doy cuenta de que en mi vida tú estás presente, que mi guardián nunca se duerme, que mi guardián nunca se duerme. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yara y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante del Deuteronomio, pero ahora estamos reflexionando sobre la palabra alianza y decíamos que es una palabra, el Berit, que atraviesa todos los 73 libros. Toda la Biblia entonces contiene este tema de alianza del Berit. Y nosotros estábamos haciendo un poco de historia. La escuela deuteronomista es la que comienza a repensar y a decir por qué nosotros nos encontramos en el exilio, por qué hemos perdido nuestra tierra, por qué hemos perdido nuestra identidad o estamos perdiendo nuestra identidad. Y ante esta realidad reacciona el pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo reacciona también con sus dirigentes, porque son sus dirigentes entonces los que ahora le están moviendo, son los dirigentes entonces los que ahora en este momento están haciendo, ¿verdad?, mucha fuerza para poder entender lo que había pasado en ese tiempo del exilio. ¿Qué es lo que pasó en el exilio, verdad?
En el exilio ellos se encuentran desprotegidos de todo, que han perdido todo. Y ante esa situación que ellos verdaderamente han perdido todo, entonces ellos comienzan también a moverse, ¿verdad? Comienzan a moverse. Y moverse significa en ese sentido pensar, reflexionar, mirar las causas por las que ellos se encuentran en esta situación de debacle. Porque si uno entiende históricamente también lo que pasó con Israel en ese tiempo, cuando Nabucodonosor entra y los lleva deportados a Babilonia, verdaderamente fue un acabose para Israel. Ya había sucedido eso en el 721 con la del reino del norte, con todo ese reino, ¿verdad?, que sufrió lo mismo, pero ahí peor, porque ahí sí que desaparecieron totalmente, ¿verdad?, los del norte con la invasión de Asiria, porque Asiria era un imperio mucho más cruel y tenía otra política. Ellos entonces directamente los hacían desaparecer, ¿verdad?, como nación. Una vez que se metían en contra, para ellos no hay tutía, ya es enseñante, ¿verdad? Sin embargo, Nabucodonosor y el imperio babilónico tenía otra política, ¿verdad? No los hacían desaparecer, pero los llevaban y los insertaban dentro de la sociedad, ciertamente que los hacían trabajar, etcétera, etcétera, y llevar adelante, no les daban esa posibilidad de realizarse demasiado, pero con ciertas libertades, que después de nuevo cambiará, ¿verdad? Porque ellos volverán gracias a una intervención en ese momento que era del imperio persa, ¿verdad? Es interesante toda esta historia, ¿verdad? Ahí entonces con Ciro, cuando conquista Babilonia, de nuevo los deja partir y volver. O sea, Ciro tenía también otra política de imperio. En fin, pero es en ese momento en que ellos pierden la libertad, en que ellos pierden la tierra, que comienzan a reflexionar sobre esa realidad y sobre su contexto histórico. Va el oikoa ñandereje, va ere ñande ñeime coabe. ¿Qué hicimos mal? Y en esa reflexión, los que están al frente de la comunidad se dan cuenta y dicen, bueno, nos hemos olvidado de Dios. Entonces hay que hacer una segunda ley, un deuteronomos. Pero este berit, esta alianza que tiene que haber entre Dios y el pueblo, entonces se dan cuenta que no es entonces que solamente tiene que haber una ley aquí y ahora, sino que tiene que ser algo transversal. O sea, es la alianza que se renueva continuamente con Dios. Tenemos que estar continuamente atentos en nuestro relacionamiento con Dios, el pueblo con Dios. Porque en la medida en que nosotros perdemos esa visión, perdemos nuestro norte, perdemos entonces nuestro GPS, ya es lleva nuestra actualización, también perdemos todo, ¿verdad? Entonces al perder todo, nosotros entonces estamos yendo a la debacle totalmente. Y sobre esa experiencia ellos comienzan ahora a trabajar. Y sobre esa experiencia entonces ellos comienzan ahora a organizarse. Y entonces por eso estamos diciendo, ¿verdad?, que la alianza y sus compromisos que existen mucho más allá del Deuteronomio, mucho más allá de este simple libro, porque ellos ven toda la vida de Israel entonces que tiene que girar en torno a una alianza. Toda la vida de Israel tiene que girar en torno a una constitución. Ya es Haishanyane. Qué interesante, ¿verdad? Porque si nosotros entendemos de esta manera, es como mirar también hoy nuestra realidad. Es decir, una nación vive en torno a qué cosa, no en torno a lo que le gusta al que está ahora al frente, al que lleva adelante ahora al frente la nación. ¿Quién es verdaderamente el que tiene que ser el eje, el sostén, guía de esa nación? Y tiene que ser la Constitución, ¿entendiste? Tiene que ser esa ley impuesta, ¿verdad?, pero para toda la realidad de la nación y de la comunidad. Es interesante, nosotros tenemos que pensar y mirar un poco la analogía, porque el Antiguo Testamento, cuando la escuela deuteronomista está escribiendo el libro del Deuteronomio, y no solamente el libro del Deuteronomio, sino que, como dice aquí, ¿verdad?, los compromisos que van mucho más allá del Deuteronomio, te hace entender que esa constitución tiene que ser el gozne, tiene que ser verdaderamente el caracú, el meollo, el eje central sobre el cual tiene que girar toda la vida de la nación, toda la vida
religiosa, económica, política, psicológica, filosófica, todo lo que sea teológica de la nación. Y entonces ellos le ponen, ¿verdad?, este nombre justamente, el Deuteronomos, es decir, una segunda ley, porque una primera ley que nosotros teníamos no nos ha servido entonces para luchar contra los males. Y fíjense cómo nosotros estuvimos desunidos, estuvimos entonces totalmente separados unos de otros. Entonces vinieron de las otras naciones, nos hicieron desastre y entonces nos encontramos que perdimos la tierra, perdimos nuestra identidad. Ahora lo que tenemos que hacer para recuperar nuestra identidad y para recuperar todo lo que nosotros teníamos, tenemos que entonces girar en torno a esta ley, al Deuteronomos, a esta segunda ley. Vamos a reorganizarnos, pero lo ponen como centro ciertamente dentro de una teología que nosotros le llamamos así, teocrática. En realidad es Dios el que tiene que gobernar, es Dios el que tiene que ir por delante, es Dios el que tiene que entonces darnos las normas, las leyes, y a través de Dios entonces nosotros vamos a poder organizarnos bien. Es decir, lo nuestro, lo del pueblo, lo de la nación, lo de la comunidad se va a organizar en torno a las leyes, a los mandamientos y a las reglas del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti.
no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Antiguo Testamento. La Ñandeya es esa y lleva por qué, y porque justamente nos hace entender el caracú, el meollo, el cómo se está escribiendo la Biblia. Este es el elemento fundamental por el cual se escribe la Biblia. ¿Cuál es el motivo por el cual se está escribiendo la Biblia? La Biblia, y más que escribir, yo utilizo, y sobre todo en los cursos anteriores, si ustedes miran, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que nosotros encontramos y vemos que nosotros decíamos que es entonces el elemento fundamental del escribir la Biblia, más bien de un ordenamiento. Ordenar entonces las ideas, ordenar una historia de salvación. Upea con la Ñandeya Eshana, Anila ya pointe shui, ¿verdad? Porque hay algunas personas, por ejemplo, dicen, vamos a leer la Biblia, estilo protestante. A ver, ¿qué me dice Dios hoy? Y te abre así un pasaje y te dice, hoy Dios te dice esto y esto se realiza hoy porque dice así la Biblia. No es la forma de leer la Biblia. Vos cuando te vas a la escuela, entonces no es que vos hoy, a ver un poco, ¿qué vamos a estudiar hoy? A ver, abrí la página 170. Hoy, queridos niños, vamos a estudiar esta página. Si hay así algunos profesores o maestras, entonces, ya Plaza Pata no entendemos, ahí va a ver la pena al uno fuera. No es cuestión de abrir tu Biblia y decir, hoy Dios me dice esto, hoy Dios me dice aquello. No, tenemos que hacer un estudio serio. Primero tenemos que poner las bases, primero que tenemos que hacer una introducción a la Biblia, saber lo que tenemos en nuestras manos, conocer entonces que Dios se manifiesta dentro de una historia de salvación. Lleva peñan de jay cuando entonces pepe entonces ñande ya güero guataponata jay guatan va peñan de yara la y se ñande. Pero hay que hacer el camino, ¿verdad? Hay que hacer esa introducción. Nosotros ahora estamos reflexionando el caracú. Mira que este es el cerebro, ¿verdad? El cerebro de la Biblia. Aquí está el meollo, que es justamente la experiencia, ¿verdad? La experiencia que se tuvo en Israel con la famosa debacle, ¿verdad? Del exilio.
Desde aquí es donde comienza a pensarse la relación de la nación con Dios. Y entonces, cuando ellos se preguntan, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Por qué nosotros caímos en esta realidad? Y desde ahí comienzan a pensar y desde ahí comienzan entonces a reflexionar. Y cuando ellos comienzan a reflexionar y entender verdaderamente lo que está sucediendo, entonces aquí ellos dan ese paso importante, ¿verdad? Dan ese paso importante de decir, bueno, nosotros nos hemos olvidado de Dios, nosotros lo que hicimos era simplemente buscar nuestros propios caprichos, nuestros propios intereses, nosotros no miramos, no escuchamos verdaderamente la voz de Dios que se estaba manifestando en ese pueblo que estaba necesitando, ¿verdad?, de nosotros y a gritos nos estaba vociferando, ¿verdad? Bueno, fíjense un poco en Jeremías, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que recordar, a pesar de que el Deuteronomio está mucho antes y parece que son libros que se escriben antes que los proféticos, sin embargo, los libros proféticos existen primero, los profetas, o por lo menos una gran parte de ciertos profetas muy importantes, están mucho antes que el exilio, ¿verdad? Los preexílicos que se les llama, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, tenemos al mismo Jeremías, al mismo Isaías. Claro, aquí también hay una mezcla bastante interesante, ¿verdad? Porque hay un Isaías preexílico, un Isaías durante el exilio y un Isaías post-exílico también, ¿verdad? Como así también de Jeremías, un el antes del exilio, un Jeremías, ¿verdad? Que sufre, que llama, que dice, que insiste, ¿verdad? Con aquello. Y después un Isaías, un Jeremías que está ya durante el exilio, incluso que sufre persecuciones del mismo rey, de la misma corte. Y entonces son situaciones así bastante interesantes, pero que tenemos que entrar. Porque si nosotros no conocemos el contexto histórico, es justamente lo que muchas veces nos confunden lastimosamente, ¿verdad? Las sectas, los protestantes que se lanzan y dicen solamente lo que está escrito ahí, ¿verdad? Y sin embargo, eso que está escrito ahí tiene un fundamento teológico, histórico, muy, muy, muy profundo, que tenemos que conocerlo. Porque si no conocemos, nosotros no sabemos el por qué se escribió eso y para qué se escribió eso también, ¿verdad? Entonces, en un estudio bíblico serio tenemos que tomar y tenemos que, discúlpeme que les diga, pero tenemos que, entre comillas digo, perder un poquitito nuestro tiempo en este aspecto del estudio básico, del estudio introductorio. No querer ya hacer demasiado, avanzar demasiado, como decía, estamos en el preescolar y nosotros ya queremos hacer el primer año de la universidad. Preescolar, primer grado, segundo grado, apenas ya decir. Lo tenemos que entender y eso es introducción a la Biblia. Eso es introducción al aspecto histórico, el por qué se escribe, cómo se escribe, cuál es la situación. Y estamos nosotros insistiendo aquí sobre el aspecto del exilio. Porque el exilio fue el momento en que ellos comienzan, ¿verdad?, a tomar esta conciencia y dicen, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Por qué nos hemos dividido todos? Y comienzan a entender que se han disgregado. Comienzan y entienden que ellos comenzaban incluso a pelearse entre ellos. ¿Y por qué uno se pelea? Y ellos descubren la escuela deuteronomista, o sea, este grupo que comienza a reflexionar, que se unen, así como nosotros muchas veces formamos, ¿verdad?, grupos y reflexionamos y decimos, ¿y por qué nosotros estamos en esta situación? Y estamos en esta situación porque nos hemos dividido, porque nos hemos olvidado de Dios. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, me parece tan importante, ¿verdad?, lo que la escuela deuteronomista nos está diciendo aquí, ¿verdad? Lo que la escuela deuteronomista nos está presentando en este momento, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí mismo estamos mirando de nuevo sobre la alianza, los compromisos que van mucho, mucho más allá del Deuteronomio. Porque esto va a pasar de una manera transversal, decíamos, los elementos, los fundamentos que encontramos en este libro. Bueno, vamos un poco más entonces diciendo que tienen, dice, una continuidad en la economía posterior del Antiguo Testamento. Atención, estamos hablando de la economía de salvación. La economía de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene algo de continuidad, que luego del Antiguo Testamento pasará al Nuevo Testamento
Y por eso decíamos que es transversal de todos los libros que encontramos en la Biblia. La continuidad en la economía de la salvación significa que sobre esta realidad del exilio, después se comienza a reflexionar también sobre la realidad de los diversos momentos del pueblo. Y entonces uno comienza a trabajar y a decir, si estuvimos desunidos, ¿cuáles fueron estos motivos? Nos hemos separado de Dios. Y entonces todo lo que vendrá ahora, posterior, o lo que se miró anteriormente, nos dice, nos hemos separado de Dios. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la conclusión? Tenemos que comenzar a trabajar en la unidad del pueblo, de la tradición, de la iglesia, de la comunidad, para estar unidos siempre al Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos?
Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñandillaran en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, ciertamente, pero con un tema específico. ¿Cuáles son estos compromisos que van mucho más allá, decíamos, del Deuteronomio? Y por eso decíamos que la realidad que representa el estudio del Deuteronomio, los temas que representan, que traen a colación, los temas desarrollados en esta teología deuteronomista, de esta escuela deuteronomista, nos lleva, ¿verdad?, incluso a una continuidad en la economía, decíamos, posterior del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, los temas del Deuteronomio se encuentran en forma transversal en todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Incluso nosotros, ¿verdad?, cuando celebramos nuestra Eucaristía, ¿verdad?, tomen y beban. Este es el cáliz de la nueva alianza. O sea, siempre van apareciendo los temas de la alianza, los temas del Berit. Aquí te dice de la nueva alianza porque estamos con Jesús, ¿verdad? Por eso estamos diciendo, pasa en una forma transversal. ¿Y por qué es la nueva alianza? Y porque justamente esa antigua alianza que nosotros no respetamos, que el pueblo de Dios no respetó y que también nosotros hoy podemos no respetar esa alianza de Dios. Entonces estamos cayendo de nuevo en lo mismo. Y entonces aquí te presenta, esta es la nueva alianza, la que será derramada, dice, por muchos, por muchos. Entonces quiere decir entonces que es el grupo de la iglesia, el grupo de la comunidad, es la humanidad a la que se está, de cierta manera, se está revelando Dios y le está pidiendo también este esfuerzo, o sea, este camino que se tiene que hacer. Cosa que efectivamente después sucede. Bueno, aquí entonces entramos en el aspecto ya de la fe, en el aspecto en el cual decimos nosotros que en los libros, en estos 73 libros de la Biblia, vamos a encontrar la realización, porque los primeros discípulos de Jesús, ya entramos en el Nuevo Testamento, pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, o sea, la repercusión que tiene, por eso decimos más allá del Deuteronomio, viene de un pensamiento del Deuteronomio, esta consecuencia, y no solamente una consecuencia, sino que todo un proceso que nosotros encontramos en el desarrollo del pensamiento eclesial. Y eso es lo que sucede efectivamente, ¿verdad?, aquí entre nosotros. Lo mismo hay que decir de los compromisos entre las partes contrayentes. Entre las partes contrayentes hay entonces compromiso. Entonces, si esto sucedió en el Antiguo Testamento, si esta fue la razón por la que nosotros hemos perdido la tierra, hemos perdido nuestra identidad, entonces vamos a comprometernos. Si nosotros no queremos perder nuestra identidad, si nosotros queremos responder a lo que Dios nos está pidiendo para ser felices, para que nosotros podamos verdaderamente realizarnos como personas, como pueblo, y bueno, entonces vamos a comprometernos. Y ese pues es el fenómeno del pueblo que sigue y que se pone, ¿verdad? El famoso Berit. Que esta alianza da origen, ¿verdad? Es el amor
de elección y la misericordia que perdona y que salva. Es entonces la misericordia que perdona y que salva. Por una parte, es lo de Dios, ¿verdad? El amor, la lealtad, la obediencia por parte del pueblo de Israel en sus diferentes etapas, incluida la del Nuevo Testamento. Esto es entonces lo que incluye verdaderamente, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. La lealtad, la obediencia por parte del pueblo de Israel en sus diferentes etapas. Incluye entonces, sobre todo, la del Nuevo Testamento. Aquí entonces nosotros entendemos, ¿verdad?, lo que significa verdaderamente esto del Nuevo Testamento. Ahora, en los libros históricos, ¿verdad?, en los escritos de los profetas, se hace mención frecuentemente de la situación de alianza que existe entre Israel y su Dios. Esto es entonces importante, esto es entonces interesante que nosotros tengamos en consideración, ¿verdad? Porque viene a continuación, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando hasta este momento de los libros del Pentateuco, donde se centra principalmente la escuela deuteronomista y por lo tanto esa escuela deuteronomista que elabora este quinto libro, que es el libro del Deuteronomio, porque aquí encontramos una síntesis fenomenal, espectacular, ¿verdad? Vuelven a mirar, por favor, vuelvan a mirar aquellos que no pudieron hacer este curso de todo el libro del Deuteronomio, vuelvan a mirar un poco, del capítulo 1 hasta el capítulo, ¿verdad?, 34 que encontramos aquí, hasta la muerte de Moisés. Cómo se hace todo un proceso y este pensamiento en estos 4 discursos que tenemos de Moisés, como una síntesis de lo que él va diciendo y de lo que va elaborando la escuela deuteronomista, evidentemente, y nos está proponiendo, pero ahora que va mucho más allá había sido del Deuteronomio, porque desde ahí se comienza a pensar toda la historia de Israel. Toda la historia de Israel se comienza a repensar desde una línea deuteronomista. Yo les voy a volver a recordar algo que nosotros insistimos muchísimo desde el inicio de nuestros cursos bíblicos, los 4 elementos fundamentales que decíamos. Primero, ¿se acuerdan que la escuela deuteronomista decía, ¿por qué nosotros nos encontramos en esta situación del exilio? ¿Por qué nosotros hemos perdido nuestra identidad? Entonces dice, primer elemento, porque nosotros hemos pecado contra Dios. Ese es el primer elemento que la teología deuteronomista nos presenta. Esta es la famosa teología de la retribución. Esa es la que asume, ¿verdad?, el libro del Deuteronomio. Hemos pecado contra Dios. Y por eso ellos entienden, reflexionan y eso toman como una consecuencia que viene ahora sobre ellos, que es la cuestión del castigo, se pone así entre comillas, ¿verdad? El castigo de Dios. Pero también hemos estudiado bastante, ¿verdad? Porque el castigo de Dios aquí se entendía como consecuencia del pecado. Consecuencia. Si vos pecaste, evidentemente la consecuencia del pecado cae sobre vos. No porque Dios desde afuera te está castigando, sino que porque vos al pecar, entonces vos mismo te estás metiendo en una situación, ¿verdad?, de peligro, en una situación, ¿verdad?, de alejarte de Dios, de infelicidad. Pero vos mismo sos el que te estás metiendo. No hace falta que Dios venga y te castigue. Es consecuencia de tus acciones. El tercero, entonces, venía, tenemos que arrepentirnos, decía la teología de la retribución. O sea, tenemos que volver a Dios. Entonces ya llegan a ya no debe, anila, sino que levantar la cabeza, mirar, la salvación está cerca. Y por último, entonces, es la parte de la retribución justamente de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios restaura en la medida en que nosotros reconocemos, sabemos que hemos pecado y Dios entonces nos perdona en síntesis. Y desde ahí se recomienza esta nueva vida. Eso es lo que propone el libro del Deuteronomio, o mejor dicho, toda la teología deuteronomista. Y eso, más aún lo que nosotros estamos diciendo ahora, eso va mucho más allá simplemente del libro del Deuteronomio, porque es transversal a toda la Biblia. Hemos pecado, Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos vuelve a restaurar. Queridos amigos, les dejo por el día de hoy la bendición del Señor y así vamos a continuar con nuestros cursos bíblicos y nuestras reflexiones.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento.